Shalom a todos mis queridos hermanos. Vamos a ir avanzando con los videos eh, para ir mirando las pruebas de comienzo de año. Y bueno, ya subimos el primero que fue como una introducción de lo que más o menos vamos a ver. Y aprendimos qué es un equinoccio, qué es un solsticio, qué es la línea del Ecuador, qué es la línea de los trópicos, etcétera. Mm, Cada que tenga usted que escuche el video, que lo vea, coja una libretica y va apuntando las cosas que le parecen importantes. Eh, bueno, mi gente, vamos a mirar hoy un poquito también la historia de los rollos del Qumran, qué pasó con esta gente, por qué se fueron de ahí, qué pasó en la revuelta de los macabeos, qué dicen los macabeos, etcétera, etcétera. Y vamos a ir despacio, pero con paso firme. Y vamos a abarcar pues temitas para que podamos ir entendiendo, porque pues la gracia es entender todo, 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 todo. Entonces, para llegar a un punto tenemos que ir aprendiendo de muchas cositas, de aquí, de allá. Entonces es como lo importante. Vamos a mirar aquí, primero acá, que nos dice qué son los esenios, o qué fue lo que pasó con esta gente de los rollos del Qumran. Ya vamos a ir hablando. Dice, los esenios se retiraron al desierto, principalmente a la zona del Qumran, o sea que el Qumran es una zona que queda en Israel, cerca del Mar Muerto, para preparar el camino del Señor, alejándose de los que consideraban la corrupción y mundanalidad de Jerusalén y el templo. Entonces, en los tiempos de el Qumran, bueno, de los esenios, que son conocidos como los esenios, eh, en ese tiempo todavía estaba el templo de Jerusalén, ¿listo? El primer templo. Dice que buscaban vivir, voy aquí, una vida más pura y fiel a sus interpretaciones de las escrituras, aislándose de la sociedad judía principal y estableciéndose comunidades separadas en el desierto. Entonces vemos que por qué se fueron por allá, qué fue lo que les pasó, qué fue lo que les sacó la piedra. Vamos a ir mirando ciertos apuntes y vamos a ir cuadrando. Dice, los esenios eh, eran los miembros de una secta judía establecida probablemente desde mediados del siglo II antes de Cristo, tras la revuelta macabea, y cuya existencia hasta el siglo I antes de Cristo está documentado por distintas fuentes. Sus antecedentes inmediatos podrían estar en el movimiento hasideo de la época. Entonces vemos que ellos estuvieron después de la revuelta macabea, que ya vamos a ir a mirar qué es. Ellos decidieron irse al desierto por la zona del Mar Muerto. La revuelta de los macabeos fue una rebelión por parte de los judíos que tuvo lugar de 167 a 160 a.C., dirigida por los macabeos contra el imperio seleucida y la influencia helenística en la vida judía. Acá nos da datos, bueno, fecha, lugar, Jerusalén y resto de Judea, imperio seleucita, imposición de la religión politeísta griega en Judea y orden de destruir el templo. ¿Cuál era el objetivo? Defender el templo de Jerusalén y la religión judía, expulsar a los griegos y refundar el reino de Israel, con el resultado de la victoria judía. Las consecuencias, los griegos son expulsados de Judea y se refunda el reino de Israel bajo la dinastía Asmonea. Entonces vemos que esta gente, bueno, si ganaron la guerra y todo eso, Israel digamos que ganó, porque ellos decidieron irse al desierto, que fue lo que pasó. Entonces, vamos a ver si por aquí, bueno, estos son fotos, pues,
si nos dice algo más. Ay, no se adelantó. Miremos aquí. Hay varios videos hablando de esto. Miremos a ver qué dice por acá esta página. Y nos vamos a ir a leer un poquito sobre los macabeos. Y esto está en inglés. Y aquí ya lo tradujeron. Bueno, ¿esto qué pasó acá? Dice, los esenios y los rollos del Mar Muerto, que revela, que revela el descubrimiento de estos rollos sobre el judaísmo del primer siglo y las raíces cristianas, las raíces del cristianismo. Al salir de Jerusalén y dirigirse al sur y al este, hacia el Mar Muerto, el terreno cambia rápidamente y abruptamente. Te alejas gradualmente de la ladera ondulada a través de los barrancos y se mueve agreste y desolado. Es seco, es árido, es rocoso y escarpado. Y de repente, en un lapso de solo unas 3 millas, todo el terreno cae ante ti al pasar de aproximadamente 3.400 pies sobre el nivel del mar en Jerusalén a casi 1.400 pies bajo el nivel del mar, en la superficie del Mar Muerto. En ese escarpado acantilado a orillas del Mar Muerto, en ese clima árido y desolado, que se descubrieron los rollos del Mar Muerto en el sitio conocido como, bueno, los rollos fueron descubiertos según la historia que ahora mucha gente conoce de un joven pastor que vagaba junto con unos rebaños y como suele hacer los niños arrojaban piedras en las cuevas. Según cuenta la historia, oyó un crujido en uno, entró a investigar y encontró una vasija de cerámica con la que parecía hacer páginas dentro. La sacó y finalmente llegaron al mercado, donde solo más tarde fueron descubiertas y descifradas como los rollos del Mar Muerto. En el libro de Melquisedec se dice eh, que van a ser encontrados unos rollos por unos beduinos, o sea, unos pastores, pastores de rebaño, ¿no? No pastores de iglesias. Y curiosamente los rollos del Mar Muerto fueron encontrados por gente, pastores de ovejas. Entonces, incluso creo que todavía faltan unos libros porque se encuentren. Según el libro de Melquisedec, todavía faltan los rollos de la tumba de David y unas cosas que nos van a dar eh, más conocimiento, ¿no? Pero pues ya vemos que es lo que cuenta la historia. Después de ese primer descubrimiento se encontraron 11 cuevas diferentes en Qumran y se esperaban nuevos descubrimientos. Incluso ahora entre las cuevas se encontraron entonces miles de fragmentos de manuscritos y en un buen número de manuscritos en completos o casi completos, en rollos almacenados en estos frascos. Entre el alijo de rollos que ahora llamamos los rollos del Mar Muerto hay tres tipos distintos de material. Primero tenemos una colección de copias de los libros reales de las escrituras hebreas. Hay mucho libro que ya conocemos nosotros como Isaías, Jeremías, lo que nosotros normalmente leemos, habían copias de estos. También había otras copias de estos libros, pero con otros capítulos, para que me entiendan. Pues la Biblia no tiene capítulos, pero pues para que me entiendan, por ejemplo, estaba el Salmo 160, pues, o sea, habían capítulos más de Isaías, habían capítulos más de Esdras, habían capítulos más de muchas otras escrituras, aparte de las que ya conocemos. Estas personas eran copistas, estaban preservando los textos de la Biblia misma. Segundo, habían comentarios sobre estos textos bíblicos. Por estos comentarios también muestran sus propias interpretaciones de lo que sucedería. Aquí es donde comenzamos a obtener algunas de las ideas sobre la forma en que creían los esenios en Qumran, debido a la forma en que interpretan las profecías de Isaías o las profecías de Habacuc, así como la forma en que leen la Torah misma. Así pues, entre los rollos tenemos un conjunto completo de casi todos los libros bíblicos y comentarios sobre muchos de ellos.
El rollo de Isaías es uno de los manuscritos bíblicos más famosos y los comentarios sobre Isaías también son muy importantes para comprender la interpretación judía de las escrituras en este periodo. El tercer tipo importante de material hallado entre los rollos del Mar Muerto, sin embargo, ofrece en cierto modo las perspectivas más interesantes sobre la vida de la comunidad que vivía allí, ya que este material incluye sus propios escritos sectarios, es decir, sus reglas de vida, su libro de oraciones, también se incluye el libro de las reglas de la comunidad, también llamado el Manual de Disciplina. Esta gente adopta como hace una ciudad, bueno, una ciudad no tanto, una aldea, por decirlo así, y entre yo he tenido esta de leer varios escritos del Qumran y eran muy organizados, eran muy devotos. O sea, ellos se separan de Israel, que ya lo vamos a ver por qué, y ellos comienzan a adoptar unas cosas impresionantes. Por ejemplo, ellos tienen cánticos al día del Shabbat. Es que todo esto se torció porque por eso es que hay tanta, ¿cómo se le dijera? Tanta cosa mal interpretada porque, por ejemplo, para el judaísmo, que es una cosa muy difícil, pusieron mucha carga a los creyentes. Por ejemplo, incluso en el Talmud, que es un libro de leyes judías, no de Dios, sino de hombres, pero pues de supuestamente rabinos judíos, incluso escupir en día de reposo era, supuestamente ellos, era desagradar al Creador porque se araba la tierra. Entonces son un conjunto de mandamientos de hombres que todo esto también hizo que los esenios o la gente del Qumran se fuera de allí. Pero si tiene usted la posibilidad de leer alguno de estos libros, va a ver mucho eh, la bonita comunidad que era. Seguimos, que describe cómo ingresaban a la comunidad las reglas para quien desea ser puro y formar parte de la comunidad elegida. También tenemos algo llamado el rollo de la guerra, que parece ser su propio plan de batalla para la guerra que ocurría al final de la presente era malvada, por lo tanto esto es algo realmente real en su mente. Que este fin de los tiempos será en un evento cataclísmico, según su visión, también se encontró algo llamado el rollo de cobre, literalmente con las letras grabadas en hebreo en cobre suave y bruñido. El contenido del rollo de cobre sigue siendo fuente de gran interés entre mucha gente porque la gente piensa que puede ser un mapa de tesoro de sus propias posesiones. Bueno, y así. Ya vimos que ellos tuvieron un problema con esto de los macabeos. Y hay muchísima información, pues para no leer tanto aquí. Eh, Incluso he leído que los nazarenos también hacían parte de esta cultura del Qumran, tenía algo que ver. Y pues obviamente sabemos que nuestro Mesías o Mesías era nazareno. Entonces también es un gran apunte. Bueno, ya sabemos quiénes más o menos eran los macabeos, bueno, los esenios, que son los del Qumran, y cositas así. Ahora vamos a mirar qué pasó con los macabeos. Mm, para esto usted se va a ir a su Biblia católica y me atrevo a decir que la Biblia católica es mucho, pero mucho y por muchas cosas mucho mejor en traducción y en muchas cosas que la Biblia de la Reina Valera. Por mucho, o sea, es muy hermosa como describe, como enseña. Este libro, esta Biblia católica tiene algunos libros de más que no están autorizados por los cristianos, como el libro de Tobías, que porque trae brujería, pero bueno, eso no lo vamos a hablar en este tema. Libro de Judith, creo que Esther tiene aquí otros capítulos, si no estoy mal. Está Macabeos, Macabeo 2, está Eclesiastes, bueno, este no.
Está el eh, Eclesiástico, es un libro muy bonito también. Creo que Jeremías tiene aquí otro puchito también. Daniel creo que también lo tiene. Y bueno, así, tiene unos libritos de más que para lo que yo he podido ver están dentro de inspiración. Recuerde que todo esto de quién escogió los libros de la Biblia, pues eso fue un gran engaño y pues incluso los creyentes adoptaron de que como ellos quitaron el resto de los libros como Enoc, Melquisedec, Jubileos y los libros que ya hemos visto acá, más otro poco de libros, pues no, esos no son inspirados, pero a medida que usted va leyendo estos libros se va dando cuenta por qué realmente los quitaron. Porque obviamente no querían que supiéramos muchas cosas. Entonces, para saber de la historia de los macabeos, está primera de Macabeos, segunda de Macabeos, tercera de Macabeos, cuarta de Macabeos, ahí le va a explicar a usted todo lo que pasó, pero por este momento nos vamos a ir a primera de Macabeos 1, que fue como todo empezó. Y lo vamos a leer, lo vamos a ir mirando para ir entendiendo por qué los esenios se fueron al desierto, por qué ellos tomaron esta decisión. Entonces dice, todo empezó con la victoria de Macedonio Alejandro I, hijo de Filipo, el cual saliendo de Grecia derrotó a Darío, rey de los persas. ¿Se acuerda de Darío? ¿Se acuerda de Daniel y todo esto? Exacto. Y de los medos y reinó en su lugar. Este fue el primer soberano del mundo griego. Después de muchas batallas y de alzarse fortalezas y dar muerte a los reyes de estas naciones. Vamos a adelantarnos un poquito aquí. Desde acá. Desde su descendencia, o sea, de Alejandro, brotó aquel retoño impío, Antíoco Epifanes, no se le olvide ese nombre, hijo del rey Antíoco, que estuvo en Roma como rehén. Llegó a ser rey el año 137 de la era de los griegos. Fue entonces cuando apareció en Israel unos rebeldes que lograron convencer a mucha gente que les decían, pactemos con los pueblos que nos rodea, pues desde que nos separamos de ellos hemos tenido que soportar muchos percances. Una de las enseñanzas que le va a dar el Eterno a usted por medio de la palabra es no mezclar, no mezclarnos, no mezclar la ropa, pero usted va a decir, ah, pero esas creencias son solo para los judíos, pero el Señor es muy claro, no mezcle los animales, no se mezclen con los pueblos paganos, no se mezclen, no se mezclen, no se mezclen. Y Israel siempre intentó mezclarse. ¿Listo? Entonces aquí vemos. Tal idea tuvo buena acogida en algunos, acudieron decididamente ante el rey. Este les autorizó para que adoptaran las costumbres de los pueblos paganos. Entonces fueron y adoptaron costumbres de otros pueblos. Con ese permiso construyeron en Israel un gimnasio al estilo pagano. Ahora, con esto no estoy diciendo que el gimnasio sea malo, pero debemos saber para qué vamos a un gimnasio, ¿no? Se hicieron prepucios y renegaron de la alianza santa, o sea, la ley de Dios, para unirse a los paganos y pecar libremente. Cuando Antíoco se sintió seguro de su poder, proyectó apoderarse también de Egipto para reinar en las dos naciones. Entonces nos adelantamos un poquito cuando llegó Israel. Acá. En el año 143, Antíoco volvió después de haber derrotado a Egipto y pasa por Israel subiendo a Jerusalén con un poderoso ejército. Entró con insolencia en el santuario y se llevó el altar de oro, el candelabro de la luz con todos los accesorios, la mesa de los panes, o sea, hizo fue destrucción total, se robó todo. Se adueñó también de la plata, del oro, de los utensilios, tomando todo partió para su patria después de haber derramado mucha sangre y de hacer declaraciones insolentes. Hubo un gran duelo en todo el país. Eh, Después de 2 años, el rey mandó a las ciudades de Judea al director de impuestos, que llegó a Jerusalén con un poderoso ejército. Este habló a la gente con palabras de paz para engañarlos. Y cuando se hubo ganado su confianza, cayó de repente sobre la ciudad y descargó un terrible golpe, matando a muchísima gente en Israel.
Saquearon la ciudad, incendiaron, destruyeron, mejor dicho, hicieron de todo. Llevaron cautivas a las mujeres y a los niños y se apoderaron de todo el ganado. O sea, acá mataron y hicieron lo que quisieron. Eh, Dice, derramaron sangre inocente en torno al santuario y lo profanaron. A causa de ellos, huyeron los habitantes de Jerusalén, que se convirtió en una colonia de extranjeros y fue extranjera para sus hijos que la abandonaron. Su santuario quedó vacío como el desierto y sus fiestas se convirtieron en días de luto. Sus sábados, acá ponen sábado, pero bueno, sí, el sábado, fueron burlados y su fama se cambió en desprecio. Tan grande como su gloria fue su ignominia y su grandeza se cambió en duelo. Antíoco hizo publicar en todo el reino un decreto que decía el decreto: todos los pueblos de su imperio deberían abandonar sus costumbres particulares para formar un único pueblo. Esto se me hace mucho a lo que puede llegar a pasar cuando llegue la tribulación, que van a ser un solo pueblo, una sola nación, un solo presidente, un nuevo orden mundial con un solo líder. Entonces vemos que aquí nos dice que tenían que abandonar las costumbres, tenían que abandonar la ley santa. Dice, todas las naciones paganas acataron al decreto del rey y en Israel mismo muchos aceptaron este culto. Escuche esto, sacrificaron a los ídolos y ya no respetaban el día de reposo. Entonces, cuando hablamos del día de reposo es porque el enemigo lo ataca, es porque sabe el poder que tiene y lo santo que es. El decreto que imponía costumbres extranjeras llegó a Jerusalén y a toda Judea. Según él, se suprimían las víctimas consumidas por el fuego, los sacrificios y otras ofrendas en el santuario. Escuche bien, se debía tener por días ordinarios no solo los sábados, sino también las fiestas sagradas. ¿Eso le suena a qué le suena eso? Se debe tener por días ordinarios. Entonces, por eso le digo que es muy importante el calendario, porque el enemigo siempre ha atacado eso. El enemigo siempre ha atacado el calendario, los días de reposo, las fiestas, y ha atacado la ley de Dios. Esa ley que todos los cristianos, más que todos los católicos, el mundo entero dice que ya fue abolida. No, la ley no fue abolida, ni el calendario, ni los días de reposo. Pero vemos cómo el enemigo siempre ataca ahí. Si lo leemos en el libro de Melquisedec es claro, dice que Satanás no quiere un calendario, no quiere la ley, no quiere estar sujeto ni a la ley ni al calendario, a nada de eso quiere estar. Ya no debían tener por sagrado el santuario y sus ministros, o sea, los levitas, sino que debían dedicarse a altares, recintos sagrados y templos a los ídolos. Escuche bien esto, tenían que sacrificar cerdos y animales impuros en el templo. ¿Usted sabe lo que es para un israelita que hubieran hecho eso en el templo? Ahora, si el Señor nos llama a nosotros el templo de Dios, ¿qué hacemos nosotros comiendo cerdos o animales impuros? No, es que el Señor ya podemos comer, no, en ningún momento usted puede andar comiendo nada de nada. ¿Qué hace usted sacrificándole a su templo animales impuros? Al hacer eso nos convertimos en un Antíoco Epifanes. Cuando nosotros decimos que la ley es abolida, estamos siendo un Antíoco Epifanes. Cuando nosotros decimos que no necesitamos un calendario, que no debemos respetar los sábados, o sea, días de reposo, o que estamos haciendo lo que hizo este emperador griego. Y no debían hacer a sus hijos el rito de la circuncisión. En resumen, tenían que mancharse con toda clase de impurezas y profanaciones, de tal modo que olvidaran la ley y cambiaran todas sus costumbres. Al final el decreto decía, el que no cumpla la orden del rey morirá.
El rey comunicó estas obligaciones a todas sus provincias y los inspectores nombrados por él recorrieron el país de Judea. Debían procurar que se ofrecieran sacrificios en todas las ciudades. ¿Sacrificios de qué? De animales impuros. Muchos israelitas se pasaron a ellos abandonando la ley y cometieron un sinnúmero de maldades. Entonces, cuando dejamos la ley del Creador, no somos israelitas reales, obligando a los verdaderos israelitas a vivir en refugios y ocultarse como podían. Entonces, vemos que la ley y el calendario son atacados. En el año 145, el día 15 del mes de Casleu, Antíoco levantó sobre el altar del templo el abominable ídolo de los invasores, construyendo también altares a través de todo el país de Judea. Quemaban incienso en las puertas de sus casas y en las plazas. Rasgaban y echaban al fuego los libros de la ley que encontraban. Vuelvo y le digo, ojo con lo que dice de la ley de Dios, no la ley judía. La ley del hombre, lo que yo le explicaba, se ponían unas cargas inmensas al pueblo, pero eran por cargas que los mismos escribas, fariseos, los doctos de la ley le ponían al pueblo que nunca el Señor lo mandó. Al que sorprendían con el libro de la alianza y al que cumplía con los preceptos de la ley, lo mataban, pues así lo ordenaba el decreto real. Siendo dueño del poder, se ensañaban con los israelitas rebeldes que encontraban cada mes en las ciudades. Los días 25 de cada mes ofrecían sus sacrificios en el altar nuevo que había levantado sobre el altar del templo. O sea, los 25 de diciembre también, la Navidad. Las mujeres que, a pesar de haberse ordenado lo contrario, hacían a sus niños el rito de la circuncisión, eran muertas, junto con sus niños, colgados de su cuello, como asimismo sus familiares, y todos los que habían intervenido en la circuncisión. A pesar de todo esto, muchos israelitas permanecieron firmes y resueltos a no comer alimentos impuros. Prefirieron la muerte antes de contaminarse con aquella comida prohibida por la ley que violaba la Santa Alianza. Enorme fue la prueba que soportó Israel. Entonces vemos cómo el enemigo le incomoda profundamente la ley y los tiempos. Tanto que mataban a la gente por estas cuestiones. Entonces debemos estar muy atentos con lo que hablamos. ¿Realmente el Señor quitó su ley? ¿Realmente Él ya dejó las fiestas, los mandamientos, el calendario, el día de reposo, lo dejó para que no lo siguiéramos? ¿O realmente lo tenemos que seguir haciendo? Entonces, vemos quiénes eran los esenios. Esto es la historia de los macabeos. Entonces, ¿qué pasó después? Que muchos de los doctos de la ley, los escribas, los fariseos, los saduceos, o sea, toda esta gente que estaba en el templo, pues comenzó a torcer, a torcer lo que yo les decía, ponían cosas absurdas, como lo que le decía de que si usted escupía en día de reposo ya estaba ofendiendo el día de reposo. Entonces, son tantas, por ejemplo, aquí habla mucho de la circuncisión y es un tema que yo no he podido llegar a una conclusión porque tengo la idea o la sospecha de que la circuncisión no es como tal como nos lo han enseñado de cortar, porque la palabra circuncisión en hebreo es brit milá, que traduce pacto de palabra. Entonces no tiene que ver una cosa con la otra. Entonces creo que ahí hay una pequeña o una grande interpretación que no es. Entonces por lo menos yo con la circuncisión no he podido llegar a un acuerdo. Entonces, ¿qué pasaba en esos tiempos? Que estar en el templo era una gran ganancia, como hoy en día estar de pastor en una iglesia, porque la plática se ve. Eh, toda esta gente, toda esta gente comenzó a torcer. Recordemos que los únicos que podían servir en el templo eran los levitas, de la tribu de Levit. Pero esto se volvió
una corrupción total. Todo se volvió una corrupción, todo se volvió una corrupción. Ponían al que no tenía que estar de sumo sacerdote, al que no debía estar aquí en cierto puesto lo ponían. Y pues prácticamente en Israel el que mandaba era uno el rey y el otro eran los que estaban en el templo, todos los sacerdotes, todo esto eran los que tenían ahí como peso en la sociedad. Entonces todo esto se comenzó a torcer y, y a, o sea, era más que obedecer al Eterno, era más bien sacar ganancias de su puesto. Entonces vemos que los saduceos esto no les gustó. Ahora, otra cosa que a ellos no les parecía era que cambiaron el calendario, porque el calendario judío o actual y desde mucho tiempo, incluso en tiempos del Mesías y más atrás, lo cambiaron como el creador lo había mandado, que es el calendario de Enoch, lo cambiaron a lunar. Lunar quiere decir que seguían por la luna. Por eso su merced va a ver en el calendario de los judíos que es lunar y los meses varían. Y seguían cuando sale la luna llena, cuando sale la luna nueva, cuando no sé qué. Y muchas veces, cada cierto tiempo, agregan un mes 13. Entonces ya el año no tiene 12 sino 13 meses. Las fiestas les caen por allá. O sea, es un desorden total. Y esto a los del Qumran no les pareció porque ellos ya venían, todo Israel venía con un calendario. Entonces cuando ellos comenzaron a adoptar costumbres, porque fueron a Babilonia, todo esto de los griegos, o sea, se mezcló tanto con los pueblos paganos que comenzaron a recibir todas esas enseñanzas de otros pueblos y comenzaron a desviarse totalmente de las cosas que el Creador quería en sí. Y esto lo podemos ver en su Biblia normal, como Israel hizo lo malo delante de los ojos de Dios muchas veces. Entonces ellos ¿qué hacen? Cogen los que estaban de acuerdo y para el desierto, en un lugar donde no crece nada, pero el Señor allá les dio su sustento. Es más, que es que ni el agua, porque creo que uno de las aguas más saladas que hay, que incluso por eso se le dice el mar muerto, porque la cantidad de sal que hay en ese mar, del mar muerto, es demasiado elevada y no, ni siquiera los peces pueden estar ahí por la cantidad de sal. Entonces, el Señor allá los tuvo por mucho tiempo. Y ellos comenzaban a escribir y todo eso lo fueron guardando. Y esto se encontró, creo que en 1946 o 47, ellos encontraron lo que se conoce hoy como los escritos del Qumran. Entonces, ¿por qué se fueron los del Qumran de Israel? Porque se habían torcido. Por ejemplo, en los tiempos del Mesías, en los tiempos que vino el Mesías a la tierra, el que tenía el sumo sacerdote en ese tiempo era Caifás, pero el que tenía que estar, según la orden sacerdotal, era Juan el Bautista. Él era el que tenía que tener el puesto de sumo sacerdote. Pero como todo esto era una corrupción como hoy en día la política, que el que se baja sube al hijo, sube al primo, sube algo así, el que tenía que ser sumo sacerdote era Juan el Bautista. Pero pues ya vemos que no fue sumo sacerdote en el templo, sino que fue, fue Caifás el que tomó ese puesto, pero obviamente con corrupción. Y aquí ya vemos que llega un poco de gente, Matatías, hay otro que se llama Judas Macabeo, fue como el principal, y comienzan una revuelta para acabar con esto. Y aquí ya vemos cómo comienzan ellos a llorar por el templo porque lo destruyeron eh, y mataron mucha gente, muchísima gente, pero mucha gente. Vean este versículo tan bonito, dice, yo, mis hijos y mis familiares seguiremos fieles a la alianza de nuestros padres, líbrenos Dios de abandonar la ley y los preceptos. Esto para mí es muy bonito porque si nosotros
amamos, tenemos ese celo por la ley de Dios, el Señor nos bendice, el Señor nos bendice. Entonces, bueno, ahora, ¿qué tiene que ver los rollos del Qumran, los esenios, todo esto que le estoy comentando con el principio de año del calendario? Pues porque en estos rollos se encontraron los escritos de Enoch, los libros de Jubileos, libros de Melquisedec y otros muchos rollos eh, que se encontraron allí y nos enseñan sobre el calendario. Hoy pues en este video pues en sí no vamos a entrar mucho en detalle de los libros, pero pues sí se los quiero mostrar. Vamos a leer aquí rápidamente, a mostrarles un poquito lo que es el libro de los jubileos encontrado en el Qumran, más o menos que dice. En el capítulo 1 pues ya nos habla un poquito del éxodo de Israel después de Egipto, la apostasía de Israel, intersección de Moisés, el ángel escribe la ley para Moisés, la creación. Aquí ya nos dan otros detallitos eh, sobre lo que fue la creación. Pues prácticamente es igual a lo que dice Génesis, pero con otros apuntes, ¿sí? Por ejemplo, aquí ya se mete en la institución del Shabbat. Por ejemplo, vea lo que nos dice aquí. El Señor nos dio como gran señal el día del Shabbat. ¿Cuál es la señal del pueblo de Dios? El Shabbat. Para que trabajemos durante 6 días y descansemos el séptimo de todo trabajo. Ahora, Dios no es que se hubiera cansado, porque yo he escuchado incluso pastores que acabó Dios cansado de su obra y fue y descansó. No, Él le está diciendo que cuando hizo el día de reposo era para cesar algo que ya había acabado. O sea, por decir, lo cumplí y ahora sí, puedo ir Es como cuando usted termina algo que está haciendo, un trabajito y lo hizo tan bien que usted dice, me voy a sentar y voy a mirar lo que yo hice, lo ve con agrado, lo ve con gusto, lo admira, ¿sí me entiende? Pero no es porque él se hubiera cansado. A todos los ángeles, escuche esto, a todos los ángeles de la faz y a todos los ángeles santos, estas dos grandes clases, nos ordenó que descansáramos en el cielo y en la tierra, y nos dijo, me escogeré un pueblo, o sea Israel, entre todos los pueblos. También ellos observarán el día de reposo, el Shabbat, los consagraré como mi pueblo y los bendeciré. Como santifiqué el día del Shabbat, así me los santificaré y bendeciré. Serán mi pueblo y yo seré su Dios. He escogido a la estirpe de Jacob de cuanto he visto y me lo he designado como hijo primogénito, santificándolo por toda la eternidad. Les enseñaré el Shabbat para que en él descansen de todo trabajo. Ese día lo creó el Señor como señal para que también ellos descansasen con nosotros en el día séptimo. O sea que en el cielo también se descansa. Que coman, ¿para qué es el Shabbat? El Shabbat no es para usted estar en la casa ahí como hacen los del séptimo día que no pueden prender fuego, que no pueden... No, es que hemos malinterpretado las escrituras. ¿Para qué es el Shabbat? Porque el Shabbat fue creado para el hombre. Es un regalo que el Señor nos dio. ¿Para qué es? Para que coman, beban y bendigan al que creó todo, así como bendijo y santificó para sí a un pueblo que sobresale por encima de todos los pueblos, para que observe el Shabbat juntamente con nosotros en el cielo, y su voluntad dispuso que ascendiera buen aroma aceptable ante él siempre. 22 patriarcas hay de Adán a Jacob, y 22 especies de horas fueron hechas hasta el día séptimo. Este es el bendito y santo, aquel también es bendito y santo, uno y otro existen para santidad y bendición. Y a este le fue dado ser santificado y bendito como lo fue el séptimo día en todos los días, bendito y santo de la revelación y la ley primera. El Señor creó los cielos y la tierra y todo lo que creó lo realizó en 6 días. E hizo el día séptimo santo para toda su obra. Por eso ordenó que todo el que en él haga cualquier trabajo muera, y quien lo profane muera ciertamente. Ordena tú a los hijos de Israel que guarden este día santificándolo y no haciendo en él ningún trabajo, que no lo profanen, pues es más santo que todos los demás días.
Ah, es que todos los días son santos, porque no. El día de reposo es apartado. Que no lo profanen, pues es más santo que todos los días. Todo el que lo mancille muera sin remedio. Ahora usted va a decir, pues yo nunca he guardado el Shabbat y no me he muerto. Pues eso hizo también Adán cuando comió la fruta. Comió y no murió al instante. Pero eso lleva consecuencias. Quien haga en él cualquier trabajo muera por siempre, de modo que los hijos de Israel guarden este día por todas sus generaciones y no sean desarraigados de la tierra, pues es un día santo y bendito. Todos los hombres que lo guarden descansen en él y todos los trabajos serán para, bueno, etcétera. Esto lo tenemos que ver a medida que vamos viendo las cositas. Y aquí para allá, la creación de la purificación, el paraíso, la tentación, expulsión del Edén, Caín y Abel, los otros hijos de Adán y Eva, Enoc, que es el Enoc que estamos leyendo en el este. Enoc estuvo con los ángeles del Señor 6 años jubilares. En el antiguo Israel no se contaban sino en séptimos, ¿sí? O, por ejemplo, si usted mira un jubileo son 49 años que son séptimos y al otro año es un año de jubileo o las 70 semanas de Daniel que son semanas de 7 o años de 7. Todo está organizado para séptimos, séptimos, séptimos. Dice, ellos les mostró cuanto hay en la tierra, en los cielos y en el poder del sol, y lo escribió todo. Exhortó a los custodios, o sea, a los ángeles caídos que habían prevaricado con las hijas de los hombres. Fueron elevados, bueno, aquí habla un poco de Enoc, muerte de Adán, corrupción de la creación, el diluvio, alianzas, fiestas de las semanas. Esto lo vamos a ver también porque tiene que ver con eso. Entonces, por eso es que estamos viendo lo de los esenios y lo del calendario y quiénes eran como para conocer más o menos la historia. Aquí ya vemos que entramos al libro de Enoch rápidamente para ir acabando. Y ya después en el próximo video nos vamos a meter ya de fijo a lo que es la enseñanza de el comienzo del año y todo esto. Esto es el capítulo 72 donde nos habla de las luminarias. Leemos rápidamente así como leemos el otro cortando. Dice el libro de los movimientos de las luminarias celestiales, las relaciones entre ellas, según sus meses, las cuales el ángel me mostró, etcétera. Esta es la primera ley de la luminaria del sol, que tiene su nacimiento en las puertas orientales del cielo y su puesta es en la puerta occidental del cielo. Ya vamos a ver qué son las puertas. Vi 6 puertas donde el sol nace y 6 puertas donde el sol se oculta, y la luna nace y se oculta por estas puertas también. Primero allí aparecía la gran luminaria cuyo nombre es el sol y cuya circunferencia es como la circunferencia del cielo y está totalmente lleno de un fuego que alumbra y abraza. El viento que lleva el carro en el que él asciende y el sol se oculta y retorna a través del norte para regresar al oriente y es el conducido para que entre, bueno, etcétera. En esta forma nace el primer mes por la gran puerta, que es la cuarta, eso lo vamos a ir mirando. En esta cuarta puerta, por la puerta del sol, nace el primer mes. Hay 12 ventanas abiertas, Cuando el sol nace, viene desde esa cuarta puerta por 30 mañanas seguidas y se pone exactamente por la cuarta puerta en el occidente del cielo. Escuche esto, durante este periodo cada día llega a ser más largo que el anterior y cada noche llega a ser más corta que la anterior. En ese momento el día se ha alargado en una novena parte a costa de la noche. El día equivale a 10 partes y la noche exactamente a 8 partes. El sol nace por esta cuarta puerta y se pone por la cuarta puerta. Entonces, todo esto de las puertas, todo esto que ya vimos que estos libros fueron encontrados en el Qumran, los vamos a leer, vamos a aprender cuál es la cuarta puerta, cuál es la sexta puerta, las partes, 9 partes y 9 partes, en qué significa, que el equinoccio cuándo es, el solsticio, cuál es la señal del comienzo del año. Todo eso lo vamos a ver. Quería que tuvieran una introducción de qué son los esenios, de qué pasó en el Qumran, por qué se alejaron, quiénes fueron los macabeos, y así vamos a ir agrupando y entendiendo
para dónde vamos. Con esto me despido, mi gente. Dios, el Creador los bendiga, los guarde, les dé entendimiento para poder entender esto. Y sean ustedes bendecidos, todo Israel que está disperso. Ya pronto volvemos a casa. Bendiciones.